Vamos a las preguntas. Adelante. Gracias, buenos días a todos. Arturo Pavón de Efecto Colateral. Bueno, para resolver un conflicto en cualquier ámbito es necesario que existan dos factores: la voluntad de hacerlo y la capacidad de negociación. En el caso de los acuerdos que nos presentan, el laboral en la mina de Cananea y en el ambiental, en el asunto del río Sonora, salen a relucir estos factores por parte del gobierno federal que usted preside y el gobierno estatal que preside el gobernador Alfonso Durazo. Anteponiendo obviamente a todo esto el interés de las comunidades, y eso es muy importante. La pregunta sería si tenemos ya un plazo para tener resultados tangibles, sobre todo en la cuestión ambiental que se va a hacer con el río Sonora, y si queda algún asunto pendiente derivado todavía de estos asuntos que habría que manejar ahí en Sonora. El recurso que mencionó la secretaria de Gobernación, el gobernador, todo el equipo, con ese recurso se hace un fondo. Primero, la primera parte fue para los trabajadores de Cananea y la otra parte tiene que ver con todas estas obras que se han anunciado: plantas de potabilización, hospitales, etcétera. A inicios del próximo año, o sea, enero, empieza la construcción de todas estas obras. Entonces, digamos que está el acuerdo y ahora viene de nuestra parte la construcción de hospitales, obras de potabilización, etcétera, la medición de la contaminación de suelo para poder saber si está contaminado, en dónde, y hacer el proceso de remediación. Vamos a seguir informando cómo va este proceso de construcción, pero esperamos que pues todo esté listo en el 2026. ¿Sería posible la replicación de este tipo de acuerdos en otras zonas del país que pueden presentar algún conflicto parecido? Por ejemplo, todavía quedan algunas huelgas de la sección 65. Ahí estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo para poder resolverlas. También son huelgas de hace ya muchos años y estamos trabajando para poder ayudar a los trabajadores. Algunas de estas minas no están en operación, otras sí están, pero sigue de todas maneras la huelga. Entonces, en estos casos estamos trabajando, nos ayuda mucho Rosa Isela, que es quien coordina estos trabajos, y la Secretaría del Trabajo, muy bien dirigida por Marat Bolaños. Muchas gracias. Y mi última pregunta es acerca del lamentable accidente del tren interoceánico. También si se tienen algún plazo pronto pues para la resolución. Yo sé que va a haber muchas investigaciones, pero la rapiña de algunos medios es rapidísima. Son impresionantes cómo apenas sucedió y ya estaban, incluso gente que dijo que se había retirado ya regresaron para darle pues duro a la Cuarta Transformación con este asunto que pues realmente sabemos que la culpabilidad o la responsabilidad no tiene que ser a fuerza nada más del gobierno, sino que también quienes construyeron, a quién le tocó esa parte de las vías, si es que fue por parte de esa empresa. Hay que ser muy responsables. Ni siquiera voy a mencionar las redes, porque hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, ellos siempre van a estar en esta dinámica en donde su objetivo es denostar. Entonces, dejemos eso de lado. Lo más importante, como he dicho, primero las víctimas, apoyar a los familiares. Eso es, de cualquier gobierno humanista debe ser siempre lo primero. Fíjense el caso de los mineros. Nuestro objetivo primero la gente. Así es en este caso, así es el caso de Pasta de Conchos, que seguimos trabajando con las familias para poder rescatar a los mineros.
siempre, primero, antes que nada, la gente. Entonces, primera prioridad es atender a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron, a todos los heridos, y por eso está desde el almirante secretario hasta los responsables de salud, y vamos a trasladarnos para allá para poder hablar con ellos y saber si están atendidos o no, qué es lo que necesitan. Lo primero, la atención a las víctimas. Lo segundo es esclarecer con rigor qué llevó a este accidente. ¿Quién se encarga de este esclarecimiento? La Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Particularmente la Fiscalía tiene que hacer todos los peritajes. Se tiene que saber la locomotora, las vías y también la manera de conducir, entre otras. Tiene que analizarse bien, tiene que revisarse y tiene que esclarecerse absolutamente todo. Para ello, como bien dijo el almirante, el tren lleva una caja negra como la de los aviones. Ahí viene mucha información. Esa ya está en cadena de custodia de la Fiscalía General de la República para que pueda analizarse por parte de la Fiscalía y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Entonces, esclarecer. Y si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento. Y en tercero, pues es garantizar que ese tren, esa vía esté operando adecuadamente, que la infraestructura está en buenas condiciones y todo lo que tiene que hacerse para que el tren esté funcionando. Y vamos a trabajar en ello, como lo hemos hecho siempre, y en este caso no va a ser una excepción. Entonces, las víctimas, el esclarecimiento y las responsabilidades, y por otro lado, pues que el tren funcione adecuadamente. Muchas gracias. Vamos, ¿quién más por acá de este lado? A ver acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Sobre este tema del tren, precisamente saber qué va a ocurrir con esta línea Z, saber cuánto tiempo estará cerrada y si se van a someter a revisión el resto de las líneas del interoceánico. Hay que esperar al día de hoy. Evidentemente, primero es atender la emergencia y después ya se podrá dar información sobre las condiciones de la vía bajo una revisión muy exhaustiva, tanto de la línea Z como de las otras líneas si es necesario. Pero hay que ver primero qué causó el accidente y después pues ya entraríamos a cuándo podría iniciar de nuevo su funcionamiento a partir de una inspección detallada de que todo esté funcionando adecuadamente. Hay un testimonio en redes, Presidenta, de una persona que dice que ellos sentían que iba muy rápido. ¿Es una línea de investigación el exceso de velocidad? Lo tiene que definir la Fiscalía, no hay que especular. También vi este video de una persona que viajaba, pero vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Ahí en esta caja negra viene la velocidad a la que venía, en fin, todo lo que ocurrió en este proceso. Y tiene que esclarecerse, saber exactamente qué pasó y a partir de ahí también cuándo entraría en funcionamiento. Todavía no podemos decirlo, pero vamos a estar informando si es necesario todos los días. Saber la condición del operador del tren, Presidenta, ¿está lesionado o es de las personas que… No está lesionado y bueno, ya tendrá que hacer la Fiscalía pues recabar la información por parte del operador y de quienes venían también en el tren. Y Presidenta, bueno, también ayer el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, decía y pedía al gobierno frenar en este momento la construcción de todas las obras de trenes que están haciendo para someterlas a una auditoría técnica, al igual que los trenes que ya están en operación. ¿Qué opina de esto, Presidenta? No vale la pena, la verdad. No voy a debatir con el presidente del PRI. Lo que sí es con la gente, decirle a la gente que, como bien mencionó el almirante,
estas vías, estas líneas que se construyeron durante el periodo del presidente López Obrador y las nuevas que estamos haciendo, se construyen con todos los requisitos técnicos. Tienen certificados de seguridad y, como bien dijo, incluso en este caso en particular, hay un vehículo que va adelante todos los días antes de que inicie las locomotoras su funcionamiento para certificar que las vías están bien. Y este vehículo informó que las vías estaban bien. Esto va a estar a disposición, evidentemente, de la Fiscalía. Y vamos a ser muy responsables en la construcción y en la operación, como siempre lo hemos sido. Y, Presidenta, en otro tema, si me permite, no sé si en Gabinete de Seguridad se tocó el tema de la situación de Villaflores en Chiapas, donde hubo ataque a bares y hay personas desaparecidas. Se informó que iba a ingresar personal de la Sedena, pero saber si tiene información sobre este… Vamos a pedirle al Gabinete que pueda dar información más tarde. Muchas gracias, Presidenta. Adelante, vamos a ver a la compañera. Gracias, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque. Yo quisiera preguntarle sobre este anuncio de que dejaría el gobierno Hacienda de recaudar 6% en el precio de las gasolinas en este ajuste por los IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios. Hacienda no precisa o no detalla mucho porque dice que hay un acuerdo con los empresarios de que esto no, hay un acuerdo de que no se traslade, por ejemplo, a la regular que tiene mayor demanda. Sin embargo, ¿se trasladaría que a la premium o sería todo un subsidio por parte del gobierno federal? ¿Cómo se puede justificar que dejaría de recaudar este 6% de los ingresos? No lo dejaría de recaudar. La gasolina no va a aumentar el precio. Eso lo conseguimos con un acuerdo voluntario con los gasolineros. Cuando llegamos al gobierno, en mis recorridos por el país, veía que la gasolina en algunos lugares estaba a 26 pesos, en la regular, 27 pesos. Entonces hicimos un trabajo muy detallado por parte de Secretaría de Hacienda y de Secretaría de Energía, Pemex, para ver realmente, Profeco participó en este proceso, para ver realmente cuál es la ganancia que tienen los que tienen o franquicia de Pemex o franquicia de alguna otra marca y que proveen la gasolina en el país a través de las gasolineras que hay en todo México. A partir de ahí se hizo un trabajo técnico muy detallado y se puso, aquí lo pone, ¿por qué no pones otra vez lo de Profeco? Ahí está el margen de ganancia. Entonces, si estaban cobrando algunas gasolineras 26, 27 pesos, pues el margen de ganancia, como todavía hay algunas, pásate a la siguiente, que tienen un margen de ganancia de casi 3 pesos por litro, obviamente, 3 pesos por litro. Entonces, con el margen de ganancia se acordó con los gasolineros, la mayoría de ellos, la gran mayoría, el 98% de los gasolineros, que la gasolina regular no pasara de los 24 pesos. Y ahora, si uno recorre el país, solamente en algunas regiones del sureste y principalmente por transporte, la gasolina regular está por encima de los 24 pesos. Al aumentar el IEPS, lo que corresponde a la inflación, no impacta en el precio de la gasolina regular. Eso se acordó con los gasolineros y se va a seguir trabajando con los gasolineros. Entonces, esta idea de que el precio de la gasolina, porque hubo muchos medios que dijeron que el precio de la gasolina iba a aumentar en enero, falso, no va a aumentar. Sí, ahora lo que se dice es que sería la premium, la gasolina roja, la que tendría que pagar este costo. No, no necesariamente. Es un acuerdo que se tiene con los gasolineros, en donde no aumenta el precio de la gasolina regular y cada 6 meses se actualiza. ¿Qué se dio en contraposición, digamos? ¿Qué pedían los gasolineros para poder firmar este convenio? La disminución de trámites en lo que ellos tienen que presentar cada año.
sin poner en riesgo evidentemente la protección civil y todo lo que se refiere a los temas ambientales. Entonces hubo una disminución muy importante de los trámites que ellos tenían que hacer cada año para poder garantizar su operación. Y entonces hay un buen acuerdo, que en general, fíjense, la gran mayoría de lo que hacemos es por acuerdo. El aumento al salario mínimo es por consenso, la semana de 40 horas fue por consenso. Este acuerdo que tomamos en Sonora llevó su tiempo, pero al final se logró un buen acuerdo, y en este caso con los gasolineros hay un acuerdo que ayuda a la economía de las familias, a la economía popular. Ya nada más para terminar esta idea, en el caso entonces el de PASIC la premium también es un acuerdo de que la canasta básica no aumenta, no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido su precio. Ajá, el consumidor pues, puede estar tranquilo, también aquellos que compran la gasolina premium, de que a lo mejor en este acuerdo… La premium no está dentro del acuerdo voluntario y la regular sí, que es la que más se usa. Y se puede platicar con los gasolineros sobre la gasolina premium. Hasta ahora, y dado que la gasolina regular es la que la gran mayoría de las y los mexicanos utilizan para su vehículo, es la que tiene apoyo, este acuerdo. Ok, Presidenta, sobre algún comentario sobre esta pues rebelión, como lo titulan algunos medios, de Marx Arriaga en la SEP y Mario Delgado. Yo quisiera preguntarle si la convocatoria que hace Marx respecto a integrar comités para la lucha para la educación, de acuerdo con los programas que se tenían con la administración de López Obrador, acusa a Mario Delgado de querer llevar a privatizar la educación. En fin, si la pregunta sería si va a mantener a este funcionario en su puesto en la dirección de materiales educativos, ¿qué piensa de esta pues rebelión interna y acusaciones que se hacen? ¿Cuál rebelión interna? ¿Cuál rebelión interna? Bueno, esta diferencia… Yo puedo decir dos cosas. La primera, siempre hemos luchado por el derecho a la educación, imagínense. Ahora es con más fuerza todavía la lucha desde el gobierno por la defensa de la educación pública, su mejora, la garantía de que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la educación. Lo segundo, nadie es portador, una persona no puede ser portadora de las ideas de la Cuarta Transformación. ¿Saben quién es el único? El pueblo de México. Es quien nos ve, quien nos mira, quien ve lo que hacemos. Siempre lo he dicho, el legado del presidente López Obrador está en el pueblo. El trabajo que hacemos, ¿quién lo juzga? El pueblo. Y la gente está contenta con el trabajo que estamos haciendo, si no, imagínense. Entonces nadie es portador de la verdad absoluta de la Cuarta Transformación, nadie. Eso le pertenece al pueblo de México. Y hay debate interno, es normal que haya debate interno, pero la SEP tiene que cumplir una función, que es el derecho a la educación, y está haciendo muy buen trabajo Mario Delgado. ¿Sería entonces un exceso esto de acusarlo de querer imponer ideas neoliberales? Pues hay quien no está de acuerdo, pero todos tenemos que trabajar en equipo, todos. ¿Y Arriaga se mantiene en su puesto? Pues ya dependerá de él, ¿verdad? Pero nosotros no… está bien que haya ideas distintas. Lo que es importante es que se trabaje en equipo. Aquí en el gabinete trabajamos en equipo. Todos trabajamos en equipo y tenemos un mandato popular que es continuar y avanzar con la Cuarta Transformación, y Mario está haciendo muy buen trabajo al frente de la SEP. Fíjense todas las preparatorias de universidades que estamos haciendo. En el caso de la educación básica, sí saben quién es la subsecretaria de Educación Básica, ¿no? Noemí, la que presenta aquí todos los jueves Mujeres en la Historia. Ella hace un trabajo extraordinario, además de maestra, porque es maestra, conoce la historia de México y en particular
el papel de las mujeres en la historia de México. Y ya la conocen, pues, el humanismo que respira con Noemí. Entonces, está haciendo muy buen trabajo la SEP, y hay veces que hay pues desacuerdos, pero no pasa nada. Presidenta, ahorita a propósito de eso, nada más un paréntesis, porque tengo familiares y conocidos en la Universidad Rosario Castellanos, donde pues advierten que, por ejemplo, hay problemas en el sentido, por ejemplo, en la carrera de cómputo, ciencia de datos, que no tienen internet, que no hay pues esta infraestructura que es básica. ¿En qué plantel? Bueno, no me acuerdo cuál es el plantel, pero tiene que ver con el de Toreo, no, la normal, y con… donde se da la carrera, donde se da la carrera de ciencia de datos. No, honestamente. Sí, nos pasas el dato y con gusto vemos por qué no tienen conexión a internet. Pero toda la Rosario Castellanos, en el plan de internet para todos, el próximo año, uno de nuestros objetivos es tener conectados todas las escuelas primarias, preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y universidades públicas a internet, que todas tengan una buena conexión a internet. Y también todos los centros de salud, hospitales la mayoría tiene, pero prácticamente todos los hospitales tienen, pero los centros de salud no. Y nuestro objetivo es que el próximo año todos los centros de salud tengan conexión a internet. Ahí nos ayuda mucho Comisión Federal de Electricidad. Bueno, le paso el dato. Sí, cómo no. Y ya por último, Presidenta, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también se llevó a cabo un juicio donde se dice se perdieron 229 millones, esto contra las empresas que pues cometieron un fraude en la remodelación de la terminal aérea. Yo quisiera preguntarle si van a tratar de trabajar conjuntamente ahora la fiscal para poder recuperar eso que se perdió en este juicio, que podría ser como una herencia de Gers Manero, una demanda que se encauzó mal. Vi la nota, pero no tengo mayor información. Si nos permiten poder revisar con más detalle esta información y con gusto les damos una respuesta. ¿Quién más por acá? A ver aquí, y luego vamos con la compañera de rojo que está ahí. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. He traído los temas también, había comentado aquí, planteado el de Cananea, y esto es una muy buena noticia, y están otros dos pendientes de los que yo he planteado, el de Tasco y el de Sombrerete. Estamos trabajando en ello. Yo espero que el próximo año podamos tener una solución. Y también el tema, aprovechando la presencia de los servidores públicos aquí con usted, de pues de estos diferentes temas, sobre Carrizalillo, también lo he venido a plantear, el tema en Guerrero, sobre estas afectaciones brutales, criminales de la minera. Preguntar sobre si hay avances, qué hay al respecto. Alicia. Esta es la minera Los Filos, que está en Carrizalillo. En Carrizalillo. En Carrizalillo, y ahí lo que está pasando es que hay un proceso de negociación todavía en curso entre tres comunidades, Carrizalillo, Xochipala y Mezcala. Xochipala y Mezcala ya están de acuerdo con la empresa, pero Carrizalillo no. Entonces, Carrizalillo están en la última etapa entre Equinox Gold, que es la empresa, y Carrizalillo, y si no se ponen de acuerdo, entonces va a haber un cierre definitivo de la minera. Nosotros, nuestro papel como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es asegurar que la minera en sí no esté cometiendo delitos ambientales, y que si se da el cierre de la mina se dé con todos los requisitos de una remediación apropiada. Estamos esperando una última negociación que van a tener esta semana ya la empresa Equinox Gold con Carrizalillo, pero por cierto que la está intermediando Gobernación. Gobernación nos está ayudando muchísimo, el subsecretario Llanes es el que está convocando estas reuniones. Nosotros participamos por todo el tema ambiental, pero toda la información se la podemos proporcionar con mucho gusto. Sí, muchas gracias, secretaria, le agradezco. Presidenta, mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es su panorama? Bueno,
prácticamente sería mi última participación de este año, preguntarle el próximo año. Usted ya ha comentado sobre el 2026, pero bueno, pues todas las situaciones como lo que estamos viviendo, lo que se vivió el de ayer, el ambiente con una oposición francamente con una bajeza tremenda, pues todo lo que representa esta situación de cosas que no se prevén, todos los problemas que de repente llegan en un momento. El 26 es hacia el 27, me refiero en el tema electoral, viene la reforma electoral. ¿Cómo visualiza todos estos temas en estos ambientes que tenemos? La gente está con la transformación, el pueblo. ¿Por qué? Porque hay honestidad y hay resultados. Y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando resultados, de que el pueblo de México viva mejor, que sigamos disminuyendo la pobreza, las desigualdades, que cumplamos con todo lo que nos comprometimos, y lo estamos haciendo. Si no lo hiciéramos, pues entonces la gente nos retiraría su respaldo. Entonces, el próximo año vamos a ir presentando, no la semana del 5, sino la siguiente semana, varios temas muy relevantes. Por ejemplo, cómo vamos a garantizar la inversión hacia adelante en obras públicas, cómo vamos a avanzar en el Plan México, que fue un compromiso que hicimos con autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética. ¿Cómo vamos a seguir avanzando? ¿Cómo vamos a avanzar en los programas de bienestar? ¿Cómo vamos a seguir avanzando en la consolidación de un sistema de salud? Vamos a iniciar el próximo año con el registro de todas las personas en el Sistema Universal de Salud Pública. Entonces, si nosotros cumplimos, seguimos gobernando con nuestros principios, que son una máxima para nosotros, y seguimos cerca del pueblo, la gente nos va a respaldar, lo más importante. Y lo tenemos claro. Y cuando hay demandas, estar abiertos a escuchar siempre a la gente. Entonces, como dije, 25 nos fue bien y el 26 va a ser mejor. Preguntarle hasta este día, híjoles, pues con lo de ayer, ¿ha sido de lo más difícil que está enfrentando como presidenta? Nos tocó tiempos especiales. Pero, ¿qué nos sostiene? El amor a la gente, al pueblo. Es el sello de la Cuarta Transformación. La cercanía, el no divorciarnos, el estar siempre ahí, escuchando a la gente y cumpliendo, y garantizar la honestidad. Imagínense ustedes, lo dije el otro día, fueron casi 500,000 millones de pesos adicionales en recaudación este año, destinados a los programas de bienestar, a las obras de infraestructura. ¿Ustedes creen que eso se podría lograr si no hubiera un gobierno honesto? Pues no. Y frente a situaciones como lo que ocurrió ayer lamentablemente con el tren, es afrontarlo con responsabilidad, con sensibilidad y con justicia. Eso es nuestro sello en la Cuarta Transformación. Y nunca, siempre afrontar.
Y eso, todos los que gobernamos con la Cuarta Transformación debe ser así. Presidenta, para el próximo año, en otro tema, ¿piensa salir del país, eventos, su agenda? No, por lo pronto no. No tiene nada No. para el próximo año. No tenemos pensado. Este fin de año se la pasará. Aquí trabajando, ya fue suficiente 3 días. Sí. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos a ver quién más queda. La compañera dijimos. Gracias, presidenta. Laura Ávila, de Posta, Ciudad de México. Mi primera pregunta sería relacionada con esta imputación que se le hizo al periodista Rafael León por terrorismo en Veracruz. Preguntarle su opinión, si sigue en curso esta investigación y pues qué podemos esperar justamente, pues él cubre nota roja, ¿no? Entonces se tiene el dicho que esta imputación viene directamente relacionada con su ámbito, pues al que periodístico, vaya. Yo diría 3 temas, ¿no? El primero, no sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo, y en todo caso tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca. Entonces, tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito. Segundo, libertad de expresión por encima de todo. La libertad de expresión. Y tercero, si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea, un delito probado, real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la Fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo. Entonces, pienso yo que la Fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero, por qué usa este delito que nunca se ha usado en México. Segundo, garantizar la libertad de expresión por encima de todo. Y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que cometió, pues tiene que aclararlo también la Fiscalía. Entonces, no escuché la declaración de la gobernadora, estuvo en contacto con ella la secretaria de Gobernación y pues estamos esperando a que la Fiscalía de Veracruz pueda dar más información sobre este caso. ¿Qué información le dio la gobernadora? Lo que dijo públicamente, que tiene que explicar la Fiscalía. Entonces, sí sería muy bueno que mientras más pronto mejor explique la Fiscalía del Estado. Gracias. Hace un momento decía que descarta la revisión de las obras que están llevándose a cabo también en trenes o en… No es que descarte, es que es parte del trabajo nuestro, no es que lo vamos a iniciar ahora. O sea, no es algo de que ahora vamos a iniciar una revisión, no. O sea, tienen todos los requisitos de certificaciones para poder operar un tren o cualquier otra obra. El Tren Maya lo tiene, el tren interoceánico, ya escuchamos al almirante secretario, cómo se hace la revisión permanente de la vía. Los trenes que estamos haciendo tienen que cumplir certificaciones. Por ejemplo, el tren que visitamos de Lechería a Laifa, pues inicia todo su periodo de pruebas y lo que tenga que tener para que funcione adecuadamente, porque ese tren en particular, como otros trenes, tienen un sistema automático de control con el que tienen que operar. Entonces, no es que rechacemos, no, es que se hace, es algo inherente a la obra pública. Presidenta, entonces, si se hacen estas revisiones y aún así suceden este tipo de accidentes lamentables, ¿cómo darle seguridad a la población o qué mensaje les daría para que sigan confiando en este tipo de transporte? Pues primero, como lo dije, atención a la gente, a las víctimas. Segundo, el esclarecimiento. ¿Qué pasó? Y tercero, la garantía
de que la infraestructura está bien para que pueda ser usado nuevamente el tren. Y todo pues tiene que hacerse con expertos y con certificaciones. Claro, Presidenta. Ya por último, aprovechando la presencia del director de Conagua, me permitiría una pregunta sobre las obras que habían planteado para evitar las inundaciones en el Puente de la Concordia, si han habido avances o cómo va el proyecto. La inundación. Sí, ya estamos trabajando en la construcción en la elaboración de los proyectos ejecutivos. De hecho, ya algunas obras han iniciado y algunas otras van a iniciar a finales de enero. Sobre todo lo que tiene que ver con algunos colectores que se están construyendo en Ciudad Nezahualcóyotl, del de Sor Juana, y algunas otras obras que tienen que ver con canalizar una parte del agua que llega a la altura de La Paz, que van a iniciar a finales de enero, principios de febrero. En su momento vamos a dar a conocer todo el plan de manera integral que se está realizando. Gracias. ¿Quién más? A ver. Ahora allá atrás la compañera. Buenos días, Presidenta, y buenos días, Gabinete. Presidenta Sheinbaum, tras un año de gobierno, soy Yesenia Peralta de Business Energy. Presidenta, tras un año de gobierno marcado por avances históricos como la nacionalización de Pemex, Comisión Federal, la consolidación de la soberanía energética, la recuperación económica del país a través del Plan México, los avances en seguridad y justicia, la mejora en la recaudación de aduanas, la reforma al Poder Judicial y la reciente aprobación de la Ley del Agua, un hecho que necesitaba ya ser revisado por la antigüedad de la última ley que actualiza las necesidades en este ámbito. ¿Cuál es su percepción personal y cómo se siente al ver reflejados estos logros en el bienestar del país y la transformación social que impulsa la Cuarta Transformación al final de este año? Hay que seguir trabajando. Vamos en el primer año, inicios del segundo año, y hay que trabajar, hay que responderle a la gente. No, yo creo que el 2025 fue un año complejo, pues sobre todo por la entrada del presidente Trump, el nuevo modelo de comercio mundial decidido por el gobierno de los Estados Unidos. Y otros temas que vivimos durante este año, y en todos hemos salido adelante, repito, cercanos a la gente y cumpliendo. Entonces hay que seguir trabajando, ese es el mensaje al gabinete. Sí, son acciones sin precedentes que se lograron durante este año. Pues ya presentó aquí la semana pasada, lo vamos a seguir informando, CFE, por ejemplo, en el tema de energía, ¿no? Se modificó la Constitución, el 28 constitucional, para garantizar que en el caso de las empresas públicas no deban considerarse monopolios. ¿Qué garantiza esto? Que CFE puede generar más del 50% y es constitucional, porque antes no era así. Y forzaban a CFE a ir cerrando sus plantas frente al mercado eléctrico. Ahora, y va avanzando. En el caso de Pemex también. Pemex tiene hoy un plan muy claro que ya presentamos aquí en una mañanera y vamos a seguir presentando, de cómo ir avanzando en la producción de petróleo hasta 1.8 millones de barriles diarios, en la refinación, en la petroquímica, en el gas, y hay un plan claro, el financiamiento claro de cómo seguir avanzando. Igual en fuentes renovables de energía y otros temas. Y así como en energía hubo cambios sustantivos en el país, la reforma al Poder Judicial, que se enojan nuestros adversarios cuando digo que somos el país más democrático del mundo.
porque no hay otro país en el mundo que elija al Poder Judicial. Sí, Y es mejor eso a que lo elija la presidenta o que lo elijan solamente unos cuantos senadores. Mucho mejor que la gente pueda decidir y se va a ir viendo los resultados de este nuevo Poder Judicial, que no está secuestrado por unos cuantos intereses, sino que su papel es cumplir con la Constitución y las leyes. Porque hablaban de Estado de Derecho, pero en realidad tenían capturado al Poder Judicial. Ahora sí va a haber Estado de Derecho, que eso es lo que buscamos. Sí, presidenta, ¿qué puede comentar acerca de la baja del dólar? Pues el Ante el peso está muy bien. Se fortaleció aún más a fin de año. Sí, el peso está bien, la inflación controlada. Leía que la apreciación del peso es una de las mejores, ¿no? 17 puntos. Fíjense, Así eso es se del habla de una 94. estabilidad económica en el país, presidente. Aumento salarial. Sí. Para el salario mínimo, aumento salarial para el salario mínimo el próximo año, solución a huelgas históricas y mejor calidad de vida, porque nosotros luchamos por el bienestar de la gente, trabajamos todos los días por el bienestar del pueblo, disminución de la pobreza, de las desigualdades y mejora en todos los sentidos. Vieran, ya les dije que los voy a invitar a la inauguración de una preparatoria. Ahora en febrero se inauguran varias. Presidenta, Para que vean a los jóvenes. Es algo de verdad extraordinario. Abrir una escuela y darle educación a las y los adolescentes. entonces muy positivo su visión para el 2026. Sí, dije, 2025 nos fue bien y 2026 ¿No será? le va a ir mejor a México. Sí, presidenta, no tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta. Turismo tiene, a ver si viene Josefina pronto, porque récord también en turismo. Sí. México está de moda. Sí, Y el así próximo año mejor con el Mundial. Presidenta, no tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta en días pasados. En el contexto de la lucha contra la violencia de género, ¿de qué manera considera que se puede concientizar desde la niñez el respeto hacia las mujeres, aprovechando las herramientas del sistema educativo, como los libros de texto y los programas escolares? ¿Hay planes concretos para reforzar esta información desde las aulas? Sí, y están los spots que vienen, bueno, ¿cómo se dice en español spot? Los anuncios, las campañas. Campañas. La campaña en redes sociales, en televisión, en radio, para fortalecer la vida libre de violencia de las mujeres. En los libros de texto se va a tomar. También se toca el tema, pero hay que tocarlo más todavía. en Más las a escuelas. profundidad. Más a profundidad. Bueno, feliz año, presidenta. Gracias, Un igualmente. placer. Gracias. A ver, de este lado. A ver, aquí, Carlos. Y luego acá. Buen día, doctora Carlos Guzmán de 4 Media Veracruz. Pues de inicio que nos dé un poquito más de detalles de la visita que va a efectuar esta tarde, este mediodía a Oaxaca. Apenas vamos a revisarlo. Ayer, desde temprano estuvimos atentos, o estuve atenta pues a la información del accidente. Estuve en contacto con el almirante. Tomamos la decisión de que se fuera Arturo Medina de inmediato. Zoé y Alejandro, ellos mismos dijeron vamos para allá. El almirante también, tomé la decisión ayer en la noche de que era importante que asistiera a hospitales y estar cerca de la gente, escuchar y ver qué más necesitan. Y vamos para eso, para ninguna otra cosa más. Y estar atentos. Rosicela está coordinando desde aquí los trabajos. El teléfono es muy importante para las personas que, vuélvelo a poner, por favor, para las personas que saben que sus familiares iban en el tren y todavía no saben de ellos, que por favor llamen a este teléfono
Entonces, para pues, estar cerca y estar apoyando y viendo cómo se atiende a las personas, ya más tarde les damos la información. ¿Estará en la zona que está afectada? ¿Estará por ahí? No, más bien iría a los hospitales o al lugar donde están las personas que lamentablemente perdieron un familiar. Aprovechando que está aquí el titular de Profeco, pues consultarle cómo va el tema de las quejas, de las demandas por todo este tema del periodo vacacional. Había un conflicto que ya se resolvió, según nos comentaba la gente de comunicación de Profeco, ahí en Tijuana, con una aerolínea que dejó varados a varios usuarios. No sé si nos puede dar un parte de cómo está la atención a usuarios, específicamente aeropuertos, terminales, centrales camioneras, de lo que está pasando en estas vacaciones de fin de año, procurador, o si se puede. Gracias. Sí, efectivamente hace una semana y media hubo problemas de climatológicos que afectó vuelos efectivamente más de Tijuana, pero también indirectamente de otros aeropuertos. En esa ocasión se atendieron alrededor de 550 pasajeros que se estuvo trabajando con las aerolíneas para darles una de estas 3 salidas, que era recolocación en un vuelo inmediato, reprogramación en otra fecha o la devolución del recurso. En este caso la compensación no aplicaba por haber sido un problema climatológico, es decir, fue un asunto no atribuible a las aerolíneas. Y daré un corte rapidito por su pregunta, compañeros, sobre el operativo decembrino que finaliza el día 1 de enero. Se han brindado hasta el 29 de diciembre 1,455 asesorías a través del número del consumidor y módulos fijos y móviles que tenemos en aeropuertos, en centrales de autobuses, en centros comerciales y en puntos de alto consumo. Se han realizado 167 visitas de verificación y 1,498 visitas de vigilancia. Se han monitoreado 21,381 precios del mismo número de productos, y las principales causas o las principales quejas durante esta temporada han sido cancelaciones, demoras de vuelo, sobreventas, cambios de itinerario, negativas de reembolso y falta de información por parte de las aerolíneas. Es la información, presidente. Perfecto. Regresando, doctora, al tema del río Sonora y lo que pasó con esta huelga de 18 años, pues consultarle al gobernador Durazo, pues esta capacidad que tuvo, obviamente también junto con el equipo de Secretaría de Gobernación, en Medio Ambiente, con agua, para resolver estos dos temas. De inicio, pues un conflicto de 18 años, una huelga que pues prácticamente parecía eterna, lo que mencionaba usted o el gobernador, que diario pues pasan como lista de los que ya se fueron de esos años que tardó el conflicto. Es preguntarle al gobernador cuál fue la clave en este sentido para resolver este conflicto, porque pues finalmente pues eran pues 2 sexenios y fracción tardó esta huelga histórica en Cananea, y consultarle qué es lo que viene para los trabajadores, para lo que es esta parte de Sonora, pues de que pues ya les pagaron, pero pues finalmente necesitan tener un modo de vida. Si nos puede decir algo, gobernador, por favor. Con permiso, señora presidenta. Bueno, el tema viene de lejos, lo abordamos durante el gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad de concluirlo, y cuando lo planteé con la secretaria de Gobernación, recién iniciado el gobierno de la doctora Sheinbaum, recibí una respuesta sumamente comprometida de parte de la secretaria y por supuesto de nuestra presidenta. Son procesos sumamente complejos, y no obstante que estuvimos aplicados 24 horas en el tema, aún así nos llevó prácticamente un año. Debo reconocer el acompañamiento de los trabajadores
que en lugar de estar presionando y confrontando al gobierno, se sumaron con nosotros en la gestión y eso hizo finalmente más eficiente el proceso. ¿Qué sigue para los trabajadores? Dentro del acuerdo hay otra serie de aportaciones importantes. Una de ellas es la posibilidad de reincorporar a los trabajadores según su perfil, su rango de edad, en algunas tareas, reincorporarlos en la propia minera. Y la otra es apoyarlos para su reubicación en otros espacios, pero la más importante es su reincorporación en la propia empresa minera. Aprovechando que está en el uso de la voz, gobernador, ¿se nos puede hablar junto con la gente de Conagua, en este caso del río Sonora, esta contaminación, qué periodo se tiene para resarcir lo que es este daño ambiental? Obviamente está la inversión, pero pues se necesita resarcir el medio ambiente, las condiciones, la gente necesita tomar agua de lo que es estas inmediaciones. ¿Cuál es el plazo que se tiene para esa remediación ya total, gobernador? Vamos a iniciar de inmediato. Ya tenemos desde hace años, desde el inicio de mi gobierno prácticamente, tenemos todos los proyectos ejecutivos para el tema de agua, incluso para el propio hospital están los proyectos ejecutivos concluidos, así es que yo espero que cerrada los procesos administrativos, licitaciones y demás, iniciemos de inmediato. Perfecto, pues muchas gracias, gobernador. Gracias. Finalmente, doctora, si nos puede hablar, hace unos días, previo a Navidad, se hizo viral un video en redes sociales de un grupo criminal denominado Los Tlacos en Guerrero, por aquí le consultaron el tema, que repartía juguetes, incluso ofreció repartir juguetes en los próximos días. Este fin de semana se reportó ya la detención de algunos de ellos. Si nos puede dar mayor información, doctora, muchas gracias. Pido siempre en estos casos que sea el Gabinete de Seguridad quien dé toda la información. A ver, acá la última. Muchas gracias, presidenta. Eliane Valadez para el ITV Oficial en YouTube. Con este plan que presentó, con el Plan Sonora y con con la limpieza del río Sonora, que me parece que es muy justo y muy necesario, yo quisiera preguntarle, presidenta, porque pues en el país, en México, hay muchos ríos o pequeños ríos que corren en los municipios que pues la gente, por no tener dónde vertir la basura, pues llegan y echan la basura, de hecho, a estos ríos. Le cuento, por ejemplo, el río Papalotla en Ocopulco. Es un río que pues desasolvaron hace poco, mas sin embargo ya está de nuevo lleno completamente de basura. Preguntarle cuál sería el plan pues nacional para poder limpiar y mantener también estos ríos limpios, porque un gran problema que existe, especialmente que yo lo veo en el Estado de México, es que la gente no tiene dónde echar la basura. Entonces, por ejemplo, en la carretera de Lechería en Texcoco, la gente llega y echan camionadas a un lado de la carretera y está lleno de mucho escombro incluso. Entonces, pues de hecho hace poco se acaba de pavimentar, que ya se terminó, pero la basura está ahí a un lado. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto, que es un gran problema, el que yo lo veo en el Estado? No sé si en todo el país, ¿verdad? Pero creo que es algo que tiene que pues tomar manos en la obra, especialmente pues medio ambiente, ¿no? No sé qué nos puede decir al respecto. Nosotros estamos haciendo dos acciones principales. Una, nos propusimos la limpieza de 3 cuencas, 3 ríos: el Lerma Santiago, el de Tlaxcala, Atoyac, perdón,
Lerma Santiago, el Atoyac con sus afluentes y el río Tula. Nos propusimos porque son 3 de los ríos más contaminados del país. Para ello hay varias acciones que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, hay asentamientos que no tienen drenaje y entonces tiran pues las descargas de agua directas al río, entonces tenemos que hacer un drenaje marginal, la limpieza, la apertura del canal de manera adecuada, el desasolve y las plantas de tratamiento o algún otro mecanismo de limpieza natural como los humedales. Entonces, se tienen ya los proyectos ejecutivos y está trabajando Semarnat con Conagua en los 3 ríos, con sus responsables. Por otro lado, hay un recurso que la Conagua coparticipa con los municipios y con los estados. Bueno, hay 2. Uno es el recurso de infraestructura social y el otro son fondos que tiene la Conagua desde hace tiempo, en el que aporta una parte el Estado, una parte el municipio y otra parte la Conagua. En estos casos, ¿cuántas obras tenemos en total en todo el país para los municipios? Ajá. Más de 14,000 obras. ¿Qué fue lo que hicimos? No sé si se acuerdan, al mero principio cuando entramos al gobierno citamos a los 2,500 o casi 2,500 presidentes municipales y presidentas y ahí les planteamos estos proyectos. Entonces, la Conagua estuvo trabajando con todos los municipios en un programa de no solo un año, sino de varios años para poder o llevar agua potable o sanear alguna cuenca o apoyar con el drenaje. Son las 3 actividades. Y además, pues trabajamos directamente con los estados y con los municipios. Quien esté encargado de la recolección de basura en el país son los municipios. Y ahí donde requieren apoyo, pues siempre con el Estado y con la Federación apoyamos para poder pues mejorar la recolección de basura. En prácticamente todos los estados son los municipios, con excepción de la Ciudad de México, que es el gobierno de la ciudad quien se encarga de una parte de la disposición final. Gracias, presidenta. Y también en otro tema, preguntarle su opinión acerca, pues México termina como el país, el segundo país del mundo con menos desocupación, o sea, más desempleo, por debajo de Japón y por encima de Alemania. Su opinión sobre este tema, pues ya terminando el año. Pues es un buen número, además el número de empleos formales también está en su máximo histórico, porque este dato de empleo incluye los empleos formales y los de la llamada economía no formal o informal. Y estamos, pues, solamente nos gana Japón, que tiene una pirámide poblacional muy distinta a la de México. Aquí habemos muchos más jóvenes, digo yo. Y en empleo formal también, de manera muy importante. Y es el resultado de un modelo económico distinto. No, nunca lo va a aceptar la oposición, jamás. Pero lo cierto es que el pueblo de México vive mejor hoy y la economía de México está mejor hoy que lo que estaba con el neoliberalismo. Esa es la verdad y lo dicen los datos. Así es, yo creo que tampoco lo que van a aceptar, presidenta, es que pues usted termina el año como la mejor presidenta de Latinoamérica, con un 61% de aprobación. ¿Cómo ve esto ya al terminar pues el año 2025? No sé de dónde salió esa encuesta. Vi que un medio chileno. ¿Dónde la ponen a usted como primero? Lo importante es estar cerca de la gente. Si estamos cerca del pueblo, nada va a fallar. Presidenta, ya por último, comentarle que el enero… O todo se va a atender, vamos a decirlo así. Cuando fue la marcha de noviembre 15, si no me equivoco, la de la generación Z, donde supuestamente pues iban a ir los jóvenes de México
y que realmente pues pudimos ver que no estuvieron ahí los jóvenes. Mas, sin embargo, sí vimos los jóvenes el 6 de diciembre que estuvieron ahí marchando, se hicieron presentes, hicieron sus contingentes, sus consignas. Vimos jóvenes como Miguel Torruco, que en algún momento participó en su gobierno, algunos otros jóvenes que… Pues, ahora también… lo vamos a incorporar de nuevo a partir de enero, ya les vamos a decir dónde. ¿Ah, sí? Sí. ¿Regresa? Sí, regresa. Hijo. Miguel Torruco. El hijo Torruco, el joven. Sí. Bueno, pues a él fue el que vimos y estábamos nosotros grabando. Nos llama la atención porque precisamente vemos… Bueno, de una vez se los digo. A ver, va a la Subsecretaría de Prevención, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Está el puesto que dejó Estela Damián, que estaba de subsecretaria, que se encarga de prevención del delito. Se incorpora ahí Miguel Torruco, ahora que Estela está de consejera jurídica. Bueno, pues… Lo invité, dijo que sí. ¿Perdón? Él ha organizado, por ejemplo, la clase de box que hicimos aquí en el Zócalo y otras cosas. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura. Sí. Bien, presidenta. Bueno, comentarle eso porque sí vimos al joven Miguel Torruco y que tenía, pues, digamos, mucho pegue con los jóvenes, incluyendo a otros que llamaron a la convocatoria del 6 de diciembre. Y ahora que ya entra a su segundo año como presidenta y pues en mi caso veo la importancia que usted le da a los jóvenes, por ejemplo las preparatorias, de que sigan estudiando, que se sigan preparando. ¿Cómo usted ve, presidenta, que pues los jóvenes puedan consolidar la cuarta transformación en años futuros? Y con esto termino. Muchísimas gracias. Feliz pues, año. Es el relevo generacional. Ya yo tengo el corazón joven, pero lo más importante. Ya 63 años, el año que viene cumplo 64. Ya necesitamos jóvenes, y hay muchísimos. Esa es una virtud de la transformación, que formó muchísimos jóvenes y sigue formando muchísimos jóvenes. Y la verdad es que pues todo el periodo neoliberal fue de abandono de la juventud, en todos sentidos. Y ahora pues es el acceso a derechos de las y los jóvenes. Ese es el objetivo. Entonces, por eso la gran mayoría de los jóvenes también apoya al gobierno y a la transformación. Y hay libertad, hay democracia. Quien no opine así, pues también tiene derecho. Pero es difícil que un joven apoye el neoliberalismo o la ultraderecha, el autoritarismo, porque la libertad está aquí, no está en otro lado. Bueno, vámonos. 9:27. Nos vemos mañana. Buen día.